Terminamos hablando en el capítulo anterior, que en el capítulo 6, ahora vamos a comenzar el 7, que las almas de todas las naciones y las almas de todos los animales no kasher y las almas de todos los vegetales no kasher y la vitalidad de todo pensamiento, palabra o acción negativo a Dios, o sea, pecaminoso, que es una verdad, que es una transgresión hacerlo, todo eso viene del alma animal. Todo eso viene del alma animal que vienen de las tres cáscaras impuras. En el capítulo 7 va a comenzar a explicar el Alter Rebbe de dónde vienen las almas de las personas judías, el alma animal de las personas judías, de dónde viene el alma animal de todos los animales y bestias kasher, y de dónde viene el alma de todos los vegetales kasher o de todas las cosas minerales kasher, que son kasher. Entonces, ahora Rebbe explica así. El alma vital, llamado el alma animal, del pueblo judío, que viene de la impureza y que, como dijimos en el primer capítulo, está investido en la sangre de la persona, y las almas de todos los animales, peces puros, emitidos de la existencia, vitalidad, toda cosa mineral o vegetal que se puede comer, y de la misma manera, la existencia y la vitalidad de toda acción, pensamiento, en temas mundanos que no tienen nada pecaminoso, nada prohibido, ni siquiera una raíz o una ramificación de los 325 preceptos prohibidos. Bueno, entonces repito desde el comienzo, la vitalidad el alma vital, animal que tiene la persona judía, que viene de la impureza que, como dijimos en el primer capítulo, está investida en la sangre de la persona. De la misma manera, las almas de todos animales, bestias, aves y peces permitidos de comer. Y lo mismo la vitalidad y la fuerza de todo mineral o todo vegetal permitido en comer. Y de la misma manera, la existencia y la vitalidad de toda acción, palabra o pensamiento en temas mundanos, pero no, que no son pecaminosos, que no tienen nada de prohibido, ni siquiera una ramificación ni una raíz, de los 365 preceptos prohibitivos de la Torá o sus ramificaciones de los sabios. Simplemente que la persona no los hace, no piensa o no habla o no hace algo que sea para en aras del cielo, como enseguida vamos a explicar, sino simplemente es la voluntad del cuerpo y su placer del cuerpo, inclusive si son necesidades vitales del cuerpo de la persona, pero simplemente que la persona no lo hace en aras del cielo para servir a Dios con su cuerpo o con su cuerpo, perdón. Todo esto viene y se emana del segundo nivel de las cáscaras impuras, que es la cuarta cáscara impura, que se llama en hebreo, en la Kabbalah se la conoce con el término de Klipat Noga, la cáscara llamada Noga, que existe en este mundo, que se llama el mundo de la acción y que en su mayoría, como casi en su totalidad, es negativo. Solamente una porción pequeña de bondad está mezclada en ella. ¿Qué dijimos hasta acá? Hasta acá dijimos, así como la semana pasada en el capítulo 6, al final del capítulo 6, el Alter Rebbe terminó diciendo que existe un nivel de impureza llamado las tres cáscaras impuras, y que las tres cáscaras impuras son totalmente
impuras y no tienen nada de bien. Y de ahí viene el alma, de todo animal no kasher, de todo bestia no kasher, de todo ave no kasher, de todo pez no kasher, o de todo vegetal no kasher, o de todo mineral no kasher. Y de la misma manera de ahí viene la existencia y la vitalidad de todo pensamiento prohibitivo, de toda palabra prohibitiva, o de toda acción prohibida. Entonces, de la misma manera, dice el Alter Rebbe, hay una cuarta cáscara. Hay una cuarta cáscara que se llama la cáscara noga, que es una intermedia entre las tres cáscaras y la divinidad. O sea, en otras palabras, Dios creó el mundo con tres niveles diferentes. Y cuando digo Dios creó el mundo, me refiero en la parte espiritual y me refiero en todos los seres creados, habidos y por haber en este mundo de la acción. No estoy hablando de seres creados espirituales, sino estamos hablando de seres creados materiales. Existen aquellas cosas o aquellos seres creados que están relacionados directamente con la divinidad, que vienen de la parte divina de Dios, de la parte espiritual de Dios, como por ejemplo el alma espiritual que tiene el judío, que es una parte de Dios, como ya lo dijimos en el capítulo 2. Por otro lado, en el otro extremo, tenemos las tres cáscaras impuras, la impureza total, la impureza absoluta, que de ahí vienen las almas de todos los animales no kasher, o las almas de todos los vegetales no kasher, o las almas de todos los minerales no kasher. De la misma manera, hay un camino intermedio. El camino intermedio es esta cáscara llamada noga, esta impureza que es la cuarta impureza, que es mucho más inferior que las tres cáscaras impuras, que se llama la impureza de la cáscara impura. Una vaca, que es un animal kasher, una gallina, que es un ave kasher, un pescado merluza, que es un pescado kasher, para dar tres ejemplos de animales, bestias y aves, o una fruta o una verdura que son kasher, vienen su alma vital, quien les da vida, quien les da existencia, quien les da vida a estas cosas, vienen de la cáscara impura llamada noga. Esta cáscara impura noga es un intermedio entre las dos partes, es un intermedio entre la cáscara impura llamada, las cáscaras impuras llamadas las tres cáscaras impuras y entre la divinidad. Es como que hay un extremo que es divinidad, hay otro extremo que son las tres cáscaras impuras y en el medio está la impureza que se llama noga. ¿Qué sucede en este momento? Como toda cosa que va por el medio, se lo llama en hebreo se lo llama memutza. Memutza quiere decir un intermediario, alguien que puede estar en un extremo o puede estar en el otro extremo. Un ejemplo práctico, si conocemos una persona que es hiper nerviosa, hiper enojado, cualquier cosa se enoja, se enfurece, se pone mal. Y conocemos, es un extremo de furia, enojo. Conocemos otra persona que está en el otro extremo. En el otro extremo hay una persona que es hiper tranquila, hiper pacífica, nunca se enoja, le puedes pegar, le puedes maldecir, le puedes hacer lo que sea y nunca se enoja. Esa persona está en el otro extremo. Estas dos personas, uno que es furioso, hiper furioso, y el otro que es hiper tranquilo, no pueden tener una relación entre ellos porque enseguida el nervioso se va a enojar o el tranquilo no va a poder entender qué es el enojo del otro. Pero supongamos que viene una persona en el medio, una persona que no es hiper furiosa, que no es hiper enojada, que sí puede ser que a veces se enoje, pero no siempre, y tienen que ser situaciones críticas para enojarlo, y tampoco es hiper tranquilo. Él es una persona normal del medio, vamos a decir. Él puede interferir entre estos dos extremos. Él puede escuchar al nervioso y comprenderlo y puede interferir entre la persona que es pacífica, que es tranquila, que es hiper tranquila y entenderla también. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Rab, se entendió. Ok. Solo una pregunta. Sí. Una pregunta que yo tengo de hace rato es,
¿De dónde es que saca los jajamín que está lo de medio, noga? Porque no solo hay impureza y pureza. O sea, ¿de dónde sacan que hay un intermedio? ¿De dónde sacan eso? No sé si me explico. ¿De dónde lo sacaron los jajamín? Sí. O sea, ¿cómo saben que existe el término noga? ¿De dónde lo Pero sacaron? por qué se te ocurrió, para poder entender tu pregunta, te pregunto yo esto, ¿por qué se te ocurrió esta pregunta sobre Noga? ¿De dónde saben que hay impureza visual? En O general, ¿de sea, dónde se pureza sabe sí que hay hay, impureza, que hay divinidad? impureza sí hay, y hay pureza. Pero ¿por qué solo ¿Cómo sabes? Cómo sabes que hay impureza? Porque bueno, en el momento en que Hashem comenzó a crear el mundo, se mira que él comenzó a hacer una separación de las cosas, ¿no? Pero ¿cómo sabes vos eso? ¿Vos tuviste la creación con Dios? No, por ahí está escrito ¿Y en la cómo Torá. sabes? Está ¿Eh? escrito en la Ok, Torá. esto es lo mismo, está escrito en la Torah, que hay de espiritualidad, que hay tres cáscaras impuras y que hay Kripat Noga, que hay una cáscara Noga. Ok. Es el mismo lugar de donde sacan una cosa, sacan la otra. O sea, yo entendí a dónde va tu pregunta. Por eso te hice esta aclaración. Primera respuesta, ¿de dónde sacan los hajamim? ¿De dónde sacan los sabios que existe Kripat Noga? Del mismo lugar donde sacan que existe espiritualidad y que existe impureza total, ellos estudiaron y aprendieron que existe Kripat Noga. ¿De dónde se saca que hay espiritualidad? Cuando vos lees la Torá escrita o cuando lees el Talmud, no habla mucho de estas cosas. La Torá escrita o el Talmud nos habla de lo que está permitido y de lo que está prohibido, de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, pero no nos habla de todos estos temas profundos. Estos temas profundos son parte de los secretos de la Torá, de lo que se llama Maasei Merkavá, saber cómo Dios creó el mundo, con qué objetivo, con qué formación y etcétera, etcétera, que lo que nosotros estudiamos, que es Hasidut, no es Kabbalah, sino es la explicación de la Kabbalah en palabras más simples para que nosotros lo podamos entender. ¿Sí? De ese mismo lugar es de donde se saca que existen estas tres cosas y enseguida vamos a ver por qué es así. Cuando a vos te dan una explicación que en base a esa explicación te cierran, te cierran quiere decir, te hacen comprender un montón de detalles, un montón de situaciones que antes por ahí no las podías comprender en su totalidad, entonces le das un lugar a que de donde lo sacan seguramente saben lo que están hablando. Esta es primera respuesta. Segunda respuesta, realmente sí hay un lugar de donde se saca todo esto, pero no es para el shiur de hoy, es muy profundo, no sé si se podrá entender, comprender, son diferentes versículos que vistos desde la óptica de la Kabbalah, vistos desde la parte secreta de la Torah, se entiende en Bereshit, en la creación del mundo, de dónde se saca que existe la divinidad, que existe la pureza, que existe la impureza y que existe Klipat Noga. ¿Ok? De acuerdo. Perfecto. Continuamos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede, dice el Alter Rebbe, es lo siguiente. Así como yo recién traje un ejemplo de una persona que está en el intermedio que entre en el hiper furioso, hiper enojado y entre el hiper tranquilo, hiper pacífico, entonces este intermedio puede hablar con uno como puede hablar con el otro. En Klipat Noga existe lo mismo. Las cosas que tienen vitalidad de Klipat Noga, y enseguida vamos a ejemplificarlo con varios ejemplos, se pueden elevar a la divinidad o se pueden hacerlas descender hacia las tres cáscaras impuras. Porque Noga, que está en el medio, se puede correr para este extremo o se puede correr para el otro extremo. ¿Qué estoy diciendo? Un ejemplo. Si una persona va a comer carne kasher, por supuesto, estamos hablando carne kasher, va a comer carne de vaca,
como dicen acá en la Argentina, va a ser un flor de asado, va a ser un rico asado, y se prepara, y prepara el fuego, y prepara la carne, y la condimenta, y le pone todos los detalles a cómo hay que hacer realmente un asado correctamente, etcétera, etcétera. Pero toda la intención de comer ese asado, toda la intención de comer esa carne es simplemente para satisfacer mi deseo, para gula, como se dice, simplemente no es porque necesito comer o necesito tener fuerzas, no, porque si necesitas comer o necesitas tener fuerzas, no hace falta que comas un asado, podés comer verduras, podés comer pescado, podés comer otra cosa también. Pero yo quiero comer un asado porque tengo ganas de comerme un asado, o tengo ganas de comerme una hamburguesa, o tengo ganas de comerme una suprema con papas fritas, o cualquier comida de cada lugar que es típico del lugar y que da placer, y uno lo hace con gula. Entonces, la vitalidad que tiene esa carne, la chispa divina que tiene esa carne, lo que estás provocando comiéndola, la estás provocando que la descendes a las 3 cáscaras impuras. La fuerza divina, la fuerza espiritual que tiene la carne esa, o sea, en ejemplo, la vaca esa que te comiste, o parte de esa vaca que te comiste, la hiciste descender a la impureza. En cambio, si yo como un asado y me como un flor de asado, me como el mejor asado que hay, me como la mejor carne, la más cara, la más de mejor calidad y mejor producida, etcétera, etcétera. Pero lo como para una mitzvah. Como enseguida vamos a ver para qué es una mitzvah comer un asado. Como dije recién, si es para vivir, sobrevivir, no hace falta comer carne, y menos un asado tan importante. ¿Cómo puede haber la manera que un yehudí coma un asado para servir a Dios? Pero enseguida lo vamos a ver. Pero vamos primero al punto. Si yo como el asado para servir a Dios, entonces lo que estoy haciendo es que la divinidad que tiene esa carne la estoy elevando a la santidad, porque lo hice para servir a Dios. Y así en cada cosa de las acciones permitidas que existen en el mundo. Si yo tengo ganas de salir a dar una vuelta, tengo ganas de ir de vacaciones, tengo ganas de ir, no sé, al agua, a la playa, a una piscina o lo que sea, pero en forma permitida, por supuesto, no una playa donde hay hombres y mujeres mezclados, sino donde hay una mejizá, donde se puede ir, o una piscina de la misma manera. O tengo ganas de hacer un deporte, jugar al fútbol, jugar al básquet, jugar al béisbol, no sé, jugar al tenis, jugar a lo que sea. Si lo hago por satisfacer mis placeres mundanos, mis deseos mundanos, de jugar o de ir a una playa o de ir a una piscina o lo que sea, o irme de vacaciones, entonces toda la vitalidad de esa acción, toda la fuerza divina de esa acción, la estoy descendiendo a las 3 cáscaras impuras. En cambio, si estoy sirviendo de esa manera, de alguna manera, como enseguida vamos a ver a Dios a través de esas acciones, a través de mis vacaciones, a través de la piscina, a través de la playa, a través del deporte que hago o lo que sea, estoy sirviendo a Dios, entonces la vitalidad divina de esas acciones las estoy elevando a la divinidad. ¿Se entendió hasta acá? Sí, lo has entendido. Sí, señor. Perfecto. Vamos a ver ahora Sí, Raf. ¿Cómo? Que sí, Raf, sí se entendió. Ok. Vamos a ver ahora cómo puede una persona comer un gran pedazo de carne o comer cualquier comida tentadora, placentera, y con eso servir a Dios. Entonces dice, el Alter Rebbe dice así, ¿sí? Existe un concepto en la Torah revelada, en el Talmud lo trae, que Yain y Ashan, que un buen vino, beber una copa de un vino sabroso, de un vino bien producido, o Bosor Shemeino, como dice el Talmud, o un pedazo de carne grasoso, amplía la mente. Amplía la mente, le da a la persona una amplitud mental para profundizar y estudiar mejor o comprender cosas más profundas de una manera mejor todavía. Significa
que si una persona puede estar comiendo algo, les voy a contar una anécdota. En Rusia, ustedes saben que el movimiento de Chabad se creó en Rusia, ¿sí? El Alter Rebbe lo creó en una ciudad, después siguieron sus sucesores, el segundo Rebbe, el tercer Rebbe, el cuarto Rebbe, hasta el Rebbe anterior, vivieron una gran época en Rusia, hasta que vino la revolución y al Rebbe anterior lo echaron de Rusia por llamarlo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor que lo apague, gracias. Entonces, ese es el movimiento, se creó ahí. El Rebbe anterior contó que cuando él era joven, todavía no era Rebbe, el Rebbe era su padre, el quinto Rebbe de Chabad, conocido con el nombre de Rebbe Rashab. Paseaba, el Rebbe Rashab tenía problemas de salud, y como tenía problemas de salud, el doctor le indicó salir a caminar X tiempo todos los días. Entonces, por supuesto que el Rebbe salía a caminar con su hijo, y mientras caminaban, hablaban de cosas de Torah, hablaban de proyectos, hablaban de situaciones, hablaban de cosas profundas, como correspondía al Rebbe y a su hijo que iba a ser su sucesor. Una vez pasaron por un parque nacional en Rusia, creo que era en San Petersburgo, en la capital, donde había un parque que cada zar de Rusia tenía como un jardín de invierno ahí. Y una vez que el zar murió, el jardín de invierno quedaba cerrado y quedaba con una placa acá: este jardín de invierno fue del zar Nicolai I, o del zar Nicolai II, o no sé los nombres de los zares. Y así cada zar tenía. Ellos estaban caminando por ese parque y el Rebbe Rashab le dijo al hijo: me encantaría entrar a uno de estos invernaderos, a uno de estos jardín de invierno y estar un ratito. El hijo entendió que si el padre quiere hay que hacer lo posible para hacerlo. Entonces habló con uno de los guardias del parque y por supuesto le dio una moneda para sobornarlo. Y el guardia del parque le dijo que a las 5 de la tarde cierran el parque, ellos se escondan, y de 5 a 5 y cuarto, 15 minutos, cuando la gente se vaya, le va a permitir entrar a uno de esos invernaderos y poder estar ahí 15 minutos, más no porque se juega el puesto. Entonces, bueno, así hicieron, y el Rebbe Rashab entró a ese habitáculo, que por supuesto, al ser un invernadero del zar, imagínense la amplitud que tenía, el lujo que tenía un sillón de cuero súper espumoso, tenía una mesa del mejor material de madera, tenía tinta, tenía pluma, tenía hojas, etc. Y el Rebbe anterior contó que su papá, sentado ahí 15 minutos, escribió en 15 minutos uno de los discursos hasídicos que se conocen en el Hasidut de Chabad como los más profundos que hay. ¿Cómo logró el Rebbe Rashab en 15 minutos escribir un discurso hasídico tan profundo en un tiempo tan corto, cuando se sabe que preparar un discurso hasídico a los Rebbes les llevaba por lo menos 8 horas de preparación nada más? Entonces, ¿cómo el Rebbe Rashab logró hacerlo en 15 minutos y uno de los discursos más profundos? Les explica el Rebbe anterior que el motivo es que la amplitud física, la amplitud del lugar, de lo que uno come, etcétera, etcétera, trae una amplitud mental. Entonces, no es lo mismo, como nosotros sabemos, estudiar Torah parado, sin luz, o con la luz, a la luz de una luz tenue, a la luz de la luna, y con calor o con frío, o estar sentado en un sillón cómodo, con una luz hermosa, con calefacción o aire acondicionado, donde la posibilidad de profundizar y de estudiar es mucho más amplia. Y de esa manera sucede lo mismo en la comida. Una persona que se alimenta con cosas de un pobre, con cosas básicas para sobrevivir, su cerebro se debilita de alguna manera también. En cambio, una persona que come de vez en cuando, no siempre, pero que come de vez en cuando cosas caras, cosas donde es carne grasosa, como dice el Talmud, o un mejor vino para poder ampliar la mente, entonces esa comida la estás haciendo para servir a Dios. Esa comida lo estás haciendo con el objetivo de después sentarte a estudiar algo más profundo y comprenderlo mejor. No es que estás comiendo por gula, estás comiendo para servir a Dios. Ni que hablar
cuando una persona come un asado, o come carne o pollo o pescado para Shabbat o para Yom Tov, que ahí estás haciendo una mitzvah, o en un casamiento, o en un bar mitzvah, o en Pidyon Abel, o en un Brit Milá, en cualquier seudá, en cualquier comida que es una mitzvah comer. Entonces, por supuesto que ahí lo estás haciendo para servir a Dios. Y esa comida, la vitalidad de esa comida, la fuerza de esa comida, se eleva hacia el cielo, se eleva, perdón, hacia la santidad, se eleva hacia el costado de la santidad. ¿Se entendió? También lo mismo puede ser una persona que hace una gracia, que hace un chiste, que cuenta un chiste, por supuesto un chiste permitido, no un chiste pecaminoso, no un chiste malo, feo, malo y feo me refiero en el contenido, sino sano, pero es un chiste, no es Torah, no es nada por el estilo, pero lo hace con un objetivo, para poder acercar a los alumnos. Por ejemplo, el Talmud nos cuenta que Rama, uno de los grandes sabios del Talmud, cuando él comenzaba su día con sus alumnos, en sus charlas, en sus enseñanzas, en sus shiurim, en sus cursos, comenzaba con una broma. Primero les contaba un chiste, les contaba una broma. ¿Para qué? Para que los alumnos se sientan bien, para relajarlos, para acercarlos a él, para que si después había algún alumno que tenía una pregunta, que tenía un cuestionamiento, no sienta temor o distancia al maestro, sino sienta un acercamiento al maestro, que el maestro es gracioso, se le puede preguntar algo, es simpático, no es un tipo malo, se puede preguntar. Entonces esa gracia, ese chiste que vos contaste, la vitalidad de ese chiste, lo hiciste con un objetivo divino. Entonces sube hacia la divinidad. ¿Se entendió? En cambio, la persona que come carne o toma vino simplemente para llenar su placer físico, ¿está bien? Entonces, del alma animal, y como dijimos en el primer capítulo, si recuerda que esto parte de las bases, de las 4 cosas básicas con las cuales Dios creó el mundo: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Y el agua es quien nos da los placeres físicos de la persona. Entonces lo que está sucediendo en ese momento, que la vitalidad divina de esa carne, de ese vino o de cualquier esa cosa se incluye momentáneamente en el mal absoluto, en las 3 cáscaras impuras, y el cuerpo se convierte en una vestimenta hacia esa comida, hacia esa bebida, hacia esa palabra, hacia esa acción o hacia ese pensamiento negativo. Hasta que la persona, ¿por qué decimos que desciende en forma momentánea? Porque acá hay una diferencia más que quiere marcar el Alter Rebbe entre la Klipat Noga, entre esta cáscara impura llamada Noga, y entre las 3 cáscaras impuras llamadas las 3 cáscaras impuras. La cáscara Noga, si la persona hace teshuvá, se arrepiente de la acción, de la palabra, del pensamiento. Si una persona se comió un asado por gula y después de comer el asado se arrepintió y dijo: uy, ¿para qué hice esto? ¿Para qué me puse a comer? ¿Para qué tuve que satisfacer? Podía haber estudiado Torah, podía haberme sentado a rezar, podía haber otra cosa, hacer otra cosa más positiva. Entonces, cuando haces teshuvá, traes de vuelta de las 3 cáscaras impuras la divinidad que hiciste descenderla ahí, con tu gula, con tu mala acción, con tu mal pensamiento, con tu mal acción, la que hiciste bajar ahí, la divinidad que la hiciste bajar ahí, la traes de vuelta. ¿Por qué? Porque lo que comiste era kasher. Y la palabra kasher en la halajá se dice mutar, algo que está permitido. Mutar, permitido. Y lo que no es kasher se lo llama en la halajá asur, algo que está prohibido. Pero la palabra mutar y asur, permitido o prohibido, en hebreo tiene otro significado. La palabra mutar quiere decir desatado y asur quiere decir atado. ¿Por qué? Porque lo que es prohibido está atado en las 3 cáscaras impuras y no, aunque vos hagas chuvá, no podés traerlo de vuelta. Lo que bajaste, lo que hiciste descender hacia ahí,
no lo podés traer de vuelta porque queda atado en las 3 cáscaras impuras. En cambio, lo que es kasher está desatado y cuando haces teshuvá podés traerlo de vuelta. ¿Qué significa? Vamos a dar un ejemplo práctico. Si una persona comió, vamos a hablar de algo común que todos hacemos y que todos necesitamos y es que la mayoría de nosotros nos gusta. Comer y comer bien y comer rico. No comer sano, que no sea rico, comer algo rico y comer bien. Entonces, la persona que come eso y lo come por gula, mientras sea kasher lo que comió, lo hizo descender, como dijimos, a las 3 cáscaras impuras. Pero le da la posibilidad la Torah se la da porque comió kasher, de que si él hace teshuvá después de esa acción, trae de vuelta consigo mismo la divinidad que hizo descender a las 3 cáscaras impuras. En cambio, la persona que come un pedazo de cerdo, y por más que haga teshuvá después, Dios le va a perdonar. Pero lo que hiciste descender, lo que hiciste caer a las 3 cáscaras impuras, no lo podés traer de vuelta. ¿Por qué? Porque está atado ahí, está permanentemente atado ahí, para nada. Y enseguida vamos a ver, o más adelante, no sé si hoy vamos a alcanzar, pero más adelante vamos a ver, eso es eterno, nunca se puede volver a elevar la divinidad que uno descendió a las 3 cáscaras impuras al comer o al hacer algo que no sea permitido. Enseguida vamos a ver. Pero sigamos hablando de la cáscara impura noga. Si yo comí por gula e hice teshuvá, entonces la puedo traer de vuelta. Cuando hago teshuvá, hago descender. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? ¿Puede ser? Yo, Raf, quería hacerle una pregunta, pero creo que va a hablar en este momento de esa pregunta. Entonces yo creo que mejor espero. O Dígame, bueno, de una dígame. vez. Quería preguntarle si era lo mismo el regresar cuando se hace teshuvá, si era lo mismo regresar esa divinidad a un alimento, por ejemplo, que se comió, si pasaba lo mismo cuando era una acción física, cuando era algo que hacíamos Es lo mismo. incorrecto. Es lo ¿Es mismo. exactamente igual? Es ¿Y la lo mismo. teshuvá es limpia exactamente igual? Mientras la acción que hicimos no es pecaminosa, no es, si yo robé, por ejemplo, que robar, hola, ¿me escuchan? Sí, señor, aquí estoy. Bueno, si yo robé, por ejemplo, que robar es una acción prohibida, entonces pues, si hago teshuvá, la divinidad que bajé no la traigo de vuelta. Pero si yo no robé, si yo sin querer o sin dar, perdón, o si yo trabajé más de lo que necesitaba. Trabajé por deseos físicos de ganar más dinero, de tener más placeres, de poder invertir y ser más importante o darme más lujos o lo que sea, que eso ya no es prohibido. No es que robé a alguien, no es que estafé a alguien, pero dediqué más tiempo de lo que debía a la materia económica, vamos a decir. Entonces, en ese sentido, sí vuelve. Todo lo que es permitido, como dije antes, está desatado. Y si está desatado, entonces puede volver. Todo lo que es prohibido, sea comida, bebida, acciones, cualquier cosa, todo lo que es permitido, se puede hacer en el servicio a Dios o se puede no hacer en el servicio a Dios. Vamos a dar otro ejemplo, que no sea comida para que se comprenda mejor. Una persona va a ir a jugar al tenis o va a ir a jugar al fútbol. Si una persona va a jugar al fútbol, es una virá, es una transgresión. Jugar al fútbol o jugar al tenis, no es una transgresión. Es una mitzvah, tampoco es una mitzvah jugar al fútbol. Ahora depende por qué vas a jugar al fútbol. Si vos vas a jugar al fútbol porque ahí te sacás los nervios, ahí te sacás todo el estrés, ahí haces deporte y estás sano, y después podés estudiar mejor, podés rezar mejor, podés vivir mejor, entonces es algo positivo. Es una mitzvah ese deporte que estás haciendo de alguna manera. Pero si vos vas a jugar al fútbol solo por placer, porque te gusta, no para estar sano, ni para poder después servir mejor a Dios, ni nada por el estilo, significa que esa acción, ese deporte, no fue Leshem Shamaim, no fue para en aras del cielo, fue en aras de tu físico. Entonces,
Si vos fuiste a jugar al fútbol en aras de tu físico, descendiste la vitalidad de esa acción a las 3 cáscaras impuras. Cuando haces teshuvá, la traes de vuelta. Porque no hiciste una vera, porque no hiciste una transgresión. En cambio, una persona que va a hacer un deporte prohibido puede ser que lo hacen en un día prohibido, por ejemplo en Shabbat, o que lo hace donde hay mezcla de hombres y mujeres, donde va a jugar un partido de fútbol donde hay mujeres jugando y hombres jugando, o juega el tenis con alguien que no debe, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es otra cosa, eso ya es un tema prohibitivo, y por más que después te arrepientas o que lo quieras hacer en aras del cielo, no sube de ahí, porque está atado. ¿Se entendió? Sí, Rab, se entendió, gracias. Bien, yo voy a dejar acá, pero todavía no terminamos ni siquiera con Klipat Noga. Hay más cosas para aclarar. Este es un capítulo muy interesante y muy profundo para que lo entiendan bien. Si Dios quiere, lo seguiremos la semana que viene.